¿Ya? Listo, buenos días. La actividad 2.1, estructura conceptual, raíz cuadrada, el que realicé la exposición Jonathan Tello. Vamos a ver la agenda, el mapa conceptual de la estructura matemática, luego el zoom donde se ubica el tema de la raíz cuadrada, luego los elementos del campo conceptual y por último los elementos del campo procedimental. Vamos entonces a mirar al lado, vamos a dividir este mapa conceptual en 4 aspectos fundamentales: el histórico, el geométrico, el variacional y el numérico. En el histórico aparecen escritos de diferentes culturas griegas, egipcias, etcétera, que nos hablan sobre la raíz cuadrada y que de allí, pues, al hablar de raíz cuadrada, pues estaremos también hablando de raíz cuadrada de un número. Por lo tanto, acá se desata las culturas matemáticas con su simbología y su cantidad, y de allí se desprende el concepto de sistema de numeración en cuanto a los números reales. De allí pues están la forma fraccionaria, los números que son los números racionales, y que estos contienen a los naturales y a los enteros. En los números reales también encontramos la representación de la recta real y sus operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí, en la multiplicación, se desprende la multiplicación abreviada para llegar a la potenciación, que nos va a generar operadores complementarios como va a ser la logaritmación y la radicación. De allí se van a establecer métodos para calcular la raíz cuadrada, como se ve acá. Está a través de la historia métodos de iteración, de cuadrar. El primer concepto de la historia, cuadrar, que viene de un rectángulo, llevarlo a un cuadrado, aproximarlo a un cuadrado, raíz cuadrada geométrica y aproximaciones por medio de fórmulas, y que esto pues se divide o lleva a estos dos campos importantes, el geométrico y el variacional. En el geométrico está, eso fue lo primero que se dio en la historia, el trazo de la línea recta, y que a partir de ello se analizó por medio de estas estructuras, que es la diagonal de un cuadrado, la media proporcional, el teorema de la altura, el teorema de Pitágoras, el espiral de Teodoro, y que eso lo encierra un concepto importante, que es la distancia. Con la distancia pues está implícito la medición, y de aquí sale números irracionales que tienen que ver con las magnitudes inconmensurables, cuando se hizo la demostración de raíz de los pitagóricos. Precisamente esto se relaciona con la parte histórica, y esto ya llegamos pues al mismo punto histórico. Variacional, como veníamos de acá de método, ahora el variacional está en la parte de función y de algebraica. En la parte de función está la y igual a menos raíz cuadrada de x y y igual a raíz cuadrada de x. En la parte algebraica está pues el concepto de ecuación de letra y de variable, donde podemos encontrar ecuaciones cuadráticas que llevan a hallar la raíz cuadrada. De allí vamos a hacer el zoom de nuestro tema. El tema, al ser raíz cuadrada, pues tiene el número y tiene en la parte geométrica. Entonces, nuestros dos aspectos es el geométrico y el numérico, que aquí pues, acá sí el mapa en dos partes. Entonces el geométrico, ya habíamos hablado de la parte geométrica, y que eso pues en relación a nuestro tema va a centrarse en aplicaciones del concepto de distancia, y que el cálculo va a ser a partir del lado, a partir de su área, de un cuadrado, en hipotenusa, referente al teorema de Pitágoras, y el cálculo mental de que pues se aproxime a partir del cálculo mental. Esto lleva al concepto numérico, que lo tenemos aquí. Las dos líneas salen en la parte numérica, la necesidad pues de contar, que ya lo habíamos dicho, los números reales, pero específicamente nos centramos en potenciación y radicación. Radicación, específicamente la raíz cuadrada, y los elementos que la dividen: radical, coeficiente, índice, raíz y cantidad subradical. En los resultados de cantidad subradical encontramos que cuando es un par, el resultado es par; cuando el resultado es impar, el resultado es impar. Cuando otra propiedad que tiene es que el resultado es la mediana de los divisores del número. En cuanto a la raíz, también se desprende la exacta y la inexacta, donde se puede analizar por exceso y por defecto. Aquí, en cuanto a la radicación, pues tenemos la potenciación, y con multiplicaciones abreviadas, y obviamente el sistema de numeración.
y los elementos que son primordiales, que es base, exponente y potencia, que es donde se desprende el estudio y que la raíz cuadrada se va a centrar pues, en hallar la base. Ahora vamos a mirar los elementos del campo conceptual de la raíz cuadrada. Los vamos a ver en estos 5 aspectos: términos, notaciones, convenios, estructuras y resultados. Vamos a comenzar entonces con los términos de la raíz cuadrada. Entonces, la potenciación, que viene de la multiplicación abreviada y que pues son sus 3 partes: base, potencia, exponente, y que se relacionan complementariamente con la radicación, que es hallar la base, y con la logaritmación, que es hallar el exponente. En términos, de acuerdo al mapa que acabamos de ver, tenemos el radical, cantidad subradical, diagonal de un cuadrado, conmensurabilidad, inconmensurabilidad y factores primos, entre otros que allí se mencionan. Las notaciones, entonces, cuadrar, el primer concepto histórico, raíz cuadrada, radical, el que viene del símbolo del latín radix, se hace referencia a Rudolf que hace referencia que es una R larga, ¿sí? Y está pues también el más, el menos, el más o menos, que puede ser 2 posibilidades en un mismo resultado, y raíz cuadrada de A igual a A a la 1 medio, y específicamente en los enteros positivos. ¿Listo? Vamos ahora entonces con los convenios. Un convenio que es que se puede expresar como A a la 1 medio, toda raíz pues tiene coeficiente 1 pero no se coloca. El signo, pues, cuando es positivo tampoco se coloca, y el exponente indica el grado. El índice nunca se coloca cuando es raíz cuadrada. Resultados. Los resultados, entonces vamos a analizar la raíz cuadrada. Esto ya lo habíamos mencionado. El inexacta también por exceso y por defecto, y la utilización de la descomposición de factores primos. En cuanto a los conceptos, entonces, acá hay conceptos tanto a priori como específicamente de la raíz cuadrada. Entonces, en los más importantes, que nombro algunos: potenciación, descomposición en factores primos, cálculo de distancias, teorema de cateto, y importante, diagonal de un cuadrado, que es lo central de una raíz cuadrada. La estructura matemática, encontramos dos reglas que se establecen como teoremas, y que es para un número menor que 100, hallar la raíz cuadrada para un número que es menor que 100, y el número mayor que 100, otro teorema que habla sobre la raíz cuadrada. En cuanto a las destrezas, estrategias y racionamientos, entonces en estrategias es calcular, hallar raíces cuadradas exactas e inexactas mediante métodos, operar, hacer multiplicaciones y potenciación, comprobar y validar resultados, reconocer y construir cuadrados, cuadrados y diagonales a partir del concepto de raíz cuadrada. Y racionamientos, pues comprobar el teorema de Pitágoras, cálculo de lados de un cuadrado a través de una diagonal, relacionar radicación con potenciación y estimar una raíz cuadrada por exceso o por defecto. Las estrategias, entonces, es generar en el estudiante un cálculo mental, ¿sí? Números cuadrados, aplicar teorema de Pitágoras, descomponer en triángulos rectángulos y específicamente en hallar su raíz cuadrada por un método, estimar distancias y interpretar y resolver problemas contextualizados en situaciones donde esté el uso de la raíz cuadrada o que específicamente halle la raíz cuadrada. Gracias.